Estamos con Cristian Arias para hablar en concreto sobre el tema Colombia. Ustedes saben que la semana pasada hubo una avanzada a la derecha sobre el gobierno democrático de Colombia, encabezado por Gustavo Petro, y bueno, allí hubo una reacción, ¿no? Y ante los ojos yo creo que de toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo, hubo una manera de cómo se debe reaccionar ante estos ataques, ¿sí? Que, ojo, que los medios de comunicación no están ajenos a esto. Pero bueno, para explicarlo bien, por eso hemos invitado a Cristian. Cuando quiera. Bueno, en primer lugar, el gobierno de Gustavo Petro empezó a recibir, me parece a mí, los coletazos de la decisión que habíamos analizado algunas semanas atrás, ¿no? Esto de sacudirse un poco a los sectores conservadores que se habían aliado con el gobierno, quizá, como dijo en su primera entrevista Petro, para constreñir el ciclo reformista que él quería emprender. De esa manera me parece que, no tenemos todavía claridad si fue como una riña interna, ¿no? O si fue una preparación, pero lo que sí pudimos ver fue una especie de formación en coro de todos los sectores de la derecha tradicional embistiendo contra el gobierno, como una organización bastante, no sé, creo que se organizaron muy rápido, actuaron de manera bastante apresurada, incluso un poco desmesurada con esto de pedir la renuncia del presidente, sí. Pero sí creo que algo pueden tener preparado para alguna situación de crisis o de debilidad del gobierno, porque inmediatamente pudieron avanzar sabían hacia dónde dirigirse para poder desestabilizar. Fueron a la Comisión de Acusaciones del Parlamento para iniciar un proceso de juicio político contra el presidente, pidieron descaradamente, me parece a mí, la renuncia de Gustavo Petro. Creo que ahí hay una especie de clima destituyente que sigue rondando, por lo menos en algún sector de esa derecha, diría por lo menos en el sector más radicalizado. No toda la derecha quizá, pero sí en algún sector de eso. Ahora, independientemente del caso Saravia Benedetti, bueno, Laura Saravia era la jefa de despacho del presidente, un poco se decía que era la mujer más poderosa del país. Es una afirmación que logró posicionar la prensa hegemónica colombiana, ¿no? Que era como una especie de custodia pretoriana de la agenda presidencial y la operadora más sagaz del gobierno. Lo único que faltó decir es que era la que le daba las orientaciones a Gustavo Petro. Es lo único que faltó que dijeran. Con esa magnificación del personaje, su salida empezó a tener como esa connotación de, debilidad, al final había habido un abuso de poder, era lo que instigaban fundamentalmente en los medios de comunicación. Un cruce que para mí, algunos dirían el fuego amigo, pero un cruce con el ex embajador de Colombia en Venezuela, que a mi modo de ver creo que cumplió una misión importantísima, ¿no? Que era restablecer los lazos políticos y comerciales entre ambas naciones, y logró desarrollar alguna serie de operaciones que, por ejemplo, llevaron insumos para la producción de fertilizantes a bajo costo en Colombia. Yo creo que se reactivó la empresa Monómeros, que es una empresa que se dedica precisamente a la producción de este tipo de precursores químicos para el agro. Entonces, no me parece que en lo práctico, en lo operativo, haya mucho para cuestionar. Quizá detrás nos iríamos enterando de algunas artimañas que por ahí mismo haya hecho. Lo que quisiera decir sobre este personaje es de los primeros que saltaron del santismo al progresismo sin ningún rubor, ¿no? Lo que por ahí, de modo bastante ácido, yo a veces llamo los troyanos, ¿no? Personajes que no vienen de la tradición progresista, que se fueron metiendo, sobre todo en lugares clave del pacto histórico, y que creo que desde ahí alguna función tienen que cumplir. No sé cuál es todavía, pero alguna función, o sea, para acumular
personalmente o para tributarle a algún otro proyecto que se esté prefabricando hacia el futuro. Pero no estoy convencido o no me creo que ellos estén convencidos del proyecto del pacto histórico. Yo creo que todo eso fue sumando a la supuesta crisis, ¿no?, de gobernabilidad que tanto anunciaban y que Petro resolvió con una convocatoria muy efectiva en las calles, ¿no? Yo creo que la posibilidad de que la coordinación entre movimientos sociales, partidos políticos, sindicatos, se hubiese podido consumar para este evento, para el 7 de junio, y que hubiese salido toda esta gente a la calle acompañada de pueblo no organizado, le dio un respaldo, digámoslo, innegable al gobierno de Gustavo Petro, y creo que incluso le dio cierto empuje para continuar con el ciclo de reformas, y le mandó un mensaje a los congresistas que vienen trabando la agenda de reformas como para darse cuenta de que serán castigados en una próxima elección donde sigan siendo ellos quienes traben, constriñan o impidan el ciclo de reformas que se está proponiendo el pacto histórico en este momento. Claro, fue muy contundente Petro pidiéndole al Congreso que atienda las propuestas que el Ejecutivo le mandó, ¿no? Y diciendo el por qué. Digamos, ¿no? Una cuestión sobre la salud, la educación, algo de capital importancia para todos nuestros países, porque todos nuestros países padecemos de la misma problemática, ¿sí? Sí. Sí, adelante. No, me parece que indudablemente la genialidad de Petro estuvo en radicalizar sus posturas en vez de retroceder, ¿no? Eso fue la jugada maestra. Entonces van a tener mucho miedo de volver a hacer lo mismo, de tratar de infiltrar posturas de derecha, porque saben que si lo vuelven a hacer va a ir más a radicalizar más absolutamente su proyecto, y por ahí hacen reforma agraria y todas esas cosas que a la derecha no les gusta nada. Claro, pero bueno, creo, no sé si Cristian piensa distinto. Lo del pacto histórico fue una cosa contundente. Creo que algunos sectores de la derecha se sorprendieron, pero había que saber que se iban a recomponer, digamos, ¿no? Uh-huh. No. ¿Cuántos años hace que gobierna esta gente? No son nuevitos en el poder, ¿no? No se iban a quedar tranquilos, ¿sí? Sí, yo creo que hay una crisis llamémoslo una crisis de hegemonía. Por ahí puede sonar un poco pretencioso con el desarrollo de algunos acontecimientos, pero por lo menos hay una crisis del neoliberalismo que en la gente, por más de que nadie te pueda definir en la calle qué es el neoliberalismo, creo que sus resultados los ha sufrido de manera palpable, y es a eso lo que no quiere seguir o no quiere volver. Y me parece que no tienen respuesta a estas demandas sociales los sectores de la política tradicional. No pueden seguir convenciendo a la gente de que el ciclo neoliberal tiene que continuar, que continuaría a costa de seguir robándole derechos a la gente. Y creo que lo que ha dicho Gustavo Petro el otro día, que me parece muy importante, es vamos a seguir restituyendo derechos que fueron mercantilizados en el proceso neoliberal. Y yo, digamos, a uno a veces trata de ver con cierta distancia lo que está pasando y como no inundarse de expectativas, pero yo sí veo que en este caso Gustavo Petro no tiene solamente la voluntad de dialogar, la voluntad de abrir espacios, de dar como letra a los sectores populares, sino realmente una voluntad de cambio. Eso es algo que faltó y que fue punto de un eje de análisis, por ejemplo, con el periodo santista, ¿no? Que si bien tuvo voluntad de abrir un espacio de un proceso de paz, discutir el ciclo de reforma, no tenía la voluntad de hacer esos cambios, y precisamente por eso después el gobierno Duque tiene la posibilidad de casi que revertir todo el acuerdo de paz del 2016. Yo creo que Gustavo Petro sí tiene la voluntad de hacer esos cambios y lo demostró en estas últimas decisiones. Romper con los sectores tradicionales que le podrían garantizar, en comillas, gobernabilidad. Gobernabilidad en este caso es permanencia. Pero cuando analizábamos hace un año, cuando estaba a punto de ganar la segunda vuelta
cómo iba a ser el panorama de gobernabilidad, decíamos, la gobernabilidad tiene que ser la posibilidad de llevar a cabo el programa que está llevando a este gobierno a la presidencia, ¿no? Esta propuesta o esta candidatura a la presidencia. Sin eso, gobernabilidad es simplemente estar, transitar, permanecer, pero es mantener el statu quo o poder desafiarlo a riesgo incluso de no poder hacer las cosas, pero por lo menos develar el nudo de contradicciones que están impidiendo que esas reformas se lleven a cabo. Y me parece que ha sido muy audaz que en el momento de la movilización Petro diga: en algún momento me asusté porque pensé que por ahí estaba solo, pero me doy cuenta de que ustedes me demandan lo que tengo que hacer y ahora ha llegado el momento de gobernar, dijo. Y con eso, además, no solamente no retrocedió, no se moderó, sino que redobló la apuesta y lanzó 2 reformas en el medio de la movilización. Dijo: vamos por la reforma a la educación superior, la ley 30, y vamos por una ley de servicios públicos. Es decir, para mí o sea, estos son temas que tendrían que discutirse incluso, o sea, tendría que llevarse esto a todos los lugares de la sociedad, sobre todo los sectores populares, porque en Colombia los sectores populares pagan servicios públicos o sea, los servicios le pueden llevar alrededor del 35% de los ingresos. O sea, es muchísimo. Claro. Los servicios públicos, el agua, la luz, hay hogares que no tienen gas o tienen garrafas porque tratan, y que además resultan más caras al final. Sí, igual que en Uruguay. Pero y que acá. Pero claro, y los sectores populares terminan gastando muchísimo, ¿no? En los servicios públicos que tienen que ser derechos básicos en nuestras sociedades de hoy. Estamos hablando de la inteligencia artificial y no podemos tener ni agua potable, alcantarillado, claro, ¿no? Yo creo que ahí me parece que Petro está apuntando incluso no solamente a los más básicos, sino a los básicos del contexto contemporáneo. Claro. Las telecomunicaciones, que incluirían la telefonía móvil y el internet, por ejemplo. Entonces, creo que ahí va con audacia sobrellevando, digamos, las dificultades, superando esas dificultades. Hay algo que vos planteaste recién, que es el planteo de Petro, que creo que es la columna vertebral y el gran problema que han tenido los gobiernos progresistas a lo largo de este periodo, ¿no? El tema es que cuando se asume el gobierno, hay que tener mayoría en las cámaras legislativas, porque si no, no lográs no lográs empezar a caminar, a hacer reforma. Sí, si no transitas, vos lo dijiste, si no transitas. Ahora también, debo decirlo, y lo digo con mucha responsabilidad, hay muchos compañeros progresistas y del campo nacional y popular que lo único que quieren es transitar. ¿Está? Porque hacen todo lo posible para que no tengamos la mayoría, ¿sí? Y la verdad, esto que vos planteás de Petro, yo tuve la posibilidad de ver en directo el discurso, con dificultades, ¿no? Porque se iba un poco, había dificultades con el internet. Yo al principio pensé que era yo y después vi que no. Pasó todo, claro. También me emocioné cuando él habló de las pensiones y de las jubilaciones, ¿no? Digo, está hablando de cosas básicas. No podemos decir, vos, ¿qué es lo que nos está pasando? Digamos, y como invitando al enemigo, digan, no, esto no se debe hacer. Claro. Díganle la verdad a la población. También una cosa que seguramente vos la podrás explicar mejor que nosotros. Para mí era un caos lo que se vivía en ese estrado donde estaba Petro y la compañera Vice, venía gente y le hablaba al oído, y hablaba con los de atrás, y hablaba, esto es Colombia, ¿no? Esto es Colombia. Sí. Un poco sí, o sea, un poco folclórico el asunto, pero creo que lo que está mostrando más que nada de esa imagen es alguna poca confianza que tenía ese día el gobierno en la movilización. ¿Por qué? Porque el 1 de mayo, por ejemplo, cuando Petro convocó a la gente al balcón de la Casa de Nariño, creo que no hubo la misma respuesta y yo creo que ya él venía insistiendo. Y ese día dijo, necesito que se movilicen. Es decir, él
entiende que para apretar el acelerador necesita demostrar cierta fuerza, y esa fuerza tiene que estar por lo menos respaldada en su propio electorado, de mínima, porque es el electorado que mayoritariamente lo eligió y le dio un mandato, ¿no? Y yo creo que esa correlación que le está tratando de reconstruir ahí es muy, muy fiel. Ahora, por supuesto que lo que se vio fue un escenario chico, en una calle lateral de la plaza, entonces como que no se veía una cosa grandilocuente, y al contrario se parecía como una cosa más desordenada, mucho más chiquita, pero yo creo que tenía que ver un poco con esa expectativa que había, que fue desbordada, ¿no? Y que no solamente en Bogotá, creo que lo importante es una respuesta nacional, ¿no? Hubo movimientos agrarios que se movilizaron, indígenas, estudiantiles, los sindicatos, y mucha gente, lo que llamamos en Colombia la gente de a pie, ¿no? Digamos el pueblo laburante, que dirían en Argentina, también salió a las calles a respaldar eso, porque gran parte de esos sectores están viendo los beneficios de la política del gobierno. Que no se esté comunicando adecuadamente es otra cosa, y creo que eso es una de las vallas que hay que seguir remarcando, porque recientemente, por ejemplo, la persona que va a estar a cargo de todo el sistema de medios públicos ha sido nombrada recién 10 meses después de que el gobierno asumiera. Yo creo que ese tipo de posiciones estratégicas tienen que digamos, suplirse digamos, de manera inmediata, y además, y con esto por ahí termino la idea, en el plano de estas, digamos, de estas falencias que habría que superar, la cultura, ¿cómo es posible que todavía haya un ministro de Cultura encargado y no tengamos, no sé, el gran proyecto de la cultura para la vida, no sé, por ponerme un nombre, ¿no? Una etiqueta? Eso tendría que estar andando, y tendríamos que tener un conjunto de expresiones culturales produciendo un montón de ideas, de lemas, recuperar un montón de aspectos históricos, conectarlos con este mismo momento y generar una nueva épica, una reconstrucción de la memoria popular que digamos, genera un impacto en este momento. Yo digo, hay un montón de procesos históricos que han generado eso en nuestro continente en distintos momentos. ¿Por qué no hacerlo ahora, donde es estratégico marcar una diferencia, un punto de inflexión, que una nueva juventud sienta que está viviendo un momento distinto de la historia, y que esto la va a marcar, que cuando venga la amenaza de un nuevo cambio, ¿no?, sienta de que sepa que lo que le están que es lo que le están queriendo vender disfrazado de otra cosa. Que sepa lo que se viene. Seguimos aquí con Cristian Arias. Él nos está explicando la realidad de Colombia y toda esto que pasó, que fue emocionante ver el pueblo en la calle. La verdad que nos emociona, ¿no?, cuando tanto el pueblo de Colombia o el de Brasil o el de donde sea de nuestros países hermanos salen a bancar estos progresismos nuevos con una cultura. Yo creo que se está tratando de trabajar en una cultura de izquierda, ¿no?, de que sea de avance, de que profundice los cambios. Bueno, ¿cómo sigue esto, Cristian? ¿Cuál es la mirada que vos tenés? Estas propuestas del Ejecutivo colombiano, ¿pasarán en la legislatura o no? Hay una incertidumbre en ello que se viene despejando, ¿no? Si bien hemos visto que inmediatamente ante el momento de crisis el gobierno suspendió, digámoslo, la agenda parlamentaria, la agenda de reformas, hasta que la gente salió a la calle, ¿no? Ahí se reactivó. También vimos que hay un acuerdo con algún conjunto de parlamentarios, ya no en coaliciones, sino como en la disputa del voto a voto, ¿no? Romper la disciplina partidaria ha sido una tarea muy importante de los, llamémoslo, operadores políticos dentro del Parlamento, o sea, los otros parlamentarios en los otros partidos, ¿no? Y lograr constituir mayoría. Digamos, en primer debate se logró aprobar en esa misma semana la ley de la reforma previsional. Sigue avanzando la reforma a la salud, ¿no? Yo creo que son dos reformas clave que digamos, salir avante va a permitirle tener como algunos resultados de cara a lo que se viene, ¿no? Hay reformas que yo creo que no van a alcanzar a salir en este gobierno. Creo que requieren otro grado de correlación de fuerzas, ¿sí? Como por ejemplo una reforma del sector defensa y seguridad, que está pendiente, ¿no? Y ha sido una promesa también. No creo que eso pueda darse, pero sí me parece que como condición para ello
hay otros pasos que se están dando como avance, y es el más reciente acuerdo que se firmó en La Habana entre el Estado colombiano y el ELN de cara a un cese bilateral, y una agenda donde se habilita ya formalmente un espacio de participación de la ciudadanía en ese proceso de diálogos, ¿no? Algo que el ELN viene reclamando ya hace años, que no se dio, por lo menos por voluntad del gobierno, durante el acuerdo, durante los diálogos con las FARC, y que es muy necesario, sobre todo para conectar a la gente con esos procesos, ¿no? Porque hay un proceso de movilización consciente con ese mecanismo de negociación. Así que yo creo que de algún modo puede destrabarse esa agenda, puede destrabarse. No está condicionada explícitamente a cómo hablen los líderes de los partidos, también porque muchos de esos partidos han perdido la naturaleza más ideológica, ¿no? Esa adhesión ideológica de los partidos, y muchos de sus referentes ya cuidan sus votantes, ¿no? Entonces, si vos tenés el pueblo en la calle que te está reclamando y te va a salir a señalar cuando votes en contra, bueno, creo que la gente va a empezar por más sistema clientelar que tengan esos partidos, van a empezar a sopesar algunas medidas y tratar de dar respuesta a las demandas populares. Claro, yo sabe que pensaba por estos días cuando usted sabe que lo empecé a molestar tempranamente la semana pasada para traerlo para el programa de hoy, y me acordaba de este nuevo personaje en la política colombiana, el estanciero que trató de juntar a toda lo peor de la derecha colombiana. Está desdibujado de una manera. El otro día, de una manera, me reía muchísimo porque lo vi por Telesur. Se le van algunos periodistas encima, bajándose él de una camioneta, y el tipo literalmente no sabe qué decir. Se puso nervioso. No, pero era una cosa. ¿Viste cuando un boxeador está knockout y que actúa por reflejo? Bueno, este hombre no podía. Después de la movilización, ¿no? Uh-huh. Después de toda la convocatoria esta que vivimos, digo, claro, es lo que vos decís, están desencajados. Sí, están desencajados. Sí, yo pienso que los sectores de extrema derecha colombianos, como el Centro Democrático, o sea, el uribismo en general, también se encuentra disperso. Ese es un espacio que está fracturado, por más de que se mantenga la unidad de partido. Exacto. Hay una dispersión interna, dispersión interna, hay distintas corrientes de opinión internas que incluso no saben, no coinciden en seguir reproduciendo las viejas hazañas de su padre fundador, y que ven que es necesario quizá alguna nueva estrategia. Algunos más radicalizados a la derecha, María Fernanda Cabal, por ejemplo, sí. Y otros, digámoslo, qué sé yo, menos beligerantes aún, porque están en la búsqueda de lo que quieren hacer, y otros que son más llanos, menos capaces, sobre todo en sobresalir en el plano público, como Federico Gutiérrez, que simplemente presentó la denuncia contra Petro, pidió su renuncia, etcétera, pero no tiene una densidad para dar una discusión política e ideológica al interior de esa corriente y liderarla, ¿no? Claro. Sí, ¿usted quería decir algo? No, simplemente que una manifestación de las características que tuvo, digamos, una pueblada de las características que tuvo la de Colombia, indudablemente hace que los líderes de la derecha, que nunca lograron una concertación de esta magnitud, estén achicándose, se retraigan un poco. Sí, yo creo que lo logró en un momento Uribe. Desafortunadamente. Claro. Logró, digamos. Yo creo que sí logró tener un apoyo masivo. Lo que ha sucedido en el último tiempo es que ellos han tratado de activar, digamos, a su base contra las reformas. Y si bien ha tenido algunos destellos de participación en zonas muy concretas, no ha sobresalido al punto en el que se llegó en esta última movilización. Claro. Tampoco creo que sea la movilización más multitudinaria que se haya dado hasta ahora, la del pasado 7, pero creo que es una respuesta de fuerza que realmente conecta con las necesidades y los deseos del pueblo que votó por el pacto histórico. Claro. Muy bien. Sí. Te agradecemos muchísimo, Cristian, tu participación.
Esperemos que a nuestros oyentes les haya quedado claro. Seguramente vamos a estar subiendo la nota completa a nuestras redes, así que, como siempre, muchísimas gracias. No, a ustedes por la invitación y felicitaciones por el triunfo. Bueno, sí. La Copa Sí. Sub-20 de Uruguay. La verdad que, claro, quedó de este lado. Quedó de este lado.